Pues como en otras ocasiones nos encontramos aquí en Plaza de las Cortes, en el número 7, en el Hotel Palace, en el Westin Palace, contentos porque además hoy tenemos un programa bastante completito. Hay varias secciones, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un tema escabroso, porque dicen que el fútbol, la política y la religión son tres temas difíciles de tocar. Nosotros vamos a hablar sobre política y religión, también nuestra sección usual, como es esa sección de nuestro compañero Toni Urdangarín, de ilusionismo, y vamos a hablar también de algo muy importante, como es el Alzheimer. Y para ello, pues tenemos a mi amiga Ana María Pérez. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana María? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Por segunda vez que te citamos ¿Vez? para hablar de este tema, que es el Alzheimer, que tocáis muchísimo, por supuesto, en la fundación a la que tú perteneces, Fundación Vía Norte Laguna, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, es uno de los sectores de población que tocamos son personas que sufren Alzheimer y otro tipo de demencias, y lo que hacemos en la Fundación es atenderles desde el principio, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el momento final. Entonces les acompañamos durante todo ese proceso de enfermedad, ofreciéndoles todas las terapias y los cuidados que necesitan, y también ofreciendo a las familias ese acompañamiento que requieren, porque muchas veces cuando tienes una persona con Alzheimer te ves un poco como ¿y qué hago?, cómo lo afronto, qué va a pasar, qué va a ocurrir, esa incertidumbre también la acompañamos. Pues muy bien, muchas gracias por estar conmigo, con el programa, con nosotros aquí una vez más, y por traer a esta invitada que además es una neuropsicóloga genial. Es Gemma Mejuto. Gracias por estar con nosotros también, Gemma. Gracias, buenas noches. Para hablar de, pues esto, del Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Bien, pues si os parece, para que la gente se vaya enterando bien, y además en un lenguaje pues sencillito, vamos a definir qué es esto del Alzheimer, ¿te parece? Por supuesto, pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las personas mayores. El Alzheimer es una demencia. Hay más demencias y digamos que Alzheimer en sí es el apellido, que nos ayuda a los profesionales de la salud a saber más o menos las características clínicas que van a tener. Cuando te refieres a que Alzheimer es el apellido, ¿por qué dices eso? Porque en general hay una etiqueta que es demencia, ¿no? Y se caracteriza por ser progresiva en las personas de edad avanzada y que no es reversible. Y afecta al cerebro, afecta al sistema nervioso, ¿no? Entonces, esa es como el gran catálogo, y luego, en función de los síntomas, vamos poniendo un segundo apellido, ¿no? El nombre sería demencia, y así podemos pues comunicarnos de forma más fácil entre sanitarios. Me has recordado, cuando has utilizado ese término de demencia, que antiguamente, no sé si esto es lo correcto, como comentábamos antes, se le llamaba demencia senil, algo que ahora ya no se usa. Sí, es un diagnóstico que ya no se usa, demencia senil, porque ocurría en la senitud de las personas, y era cuando todavía no se sabía tanto sobre la demencia. Todavía el Alzheimer hay mucho que descubrir, pero bueno, actualmente sí que hemos mejorado en esto, y por eso ya normalmente no solemos usar demencia senil. Ya. Bueno, esa es la definición de Alzheimer. Y ahora, síntomas, porque yo te digo, yo no sé, yo estoy un poco preocupado últimamente. No sé si, supongo que a más personas le tiene que pasar, lógicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, un síntoma puede ser que, sin haber bebido ni mucho menos, ¿no? No es el caso mío, pero dejas el coche en un sitio y al día siguiente te despiertas, te levantas y ¿dónde he dejado el coche? ¿Dónde he dejado el coche? ¿Eso puede ser un síntoma o no? A ver, ¿podría ser un síntoma? Sí. Lo más seguro es que no es un síntoma en tu caso. La rutina hace que nuestros mecanismos de memoria trabajen un poquito más flojo, ¿no? Entonces, como siempre, haces lo mismo, por eso no lo recuerdas. A mí también me pasa. Y me pasa muy a menudo. ¿También te pasa? Pues menos mal. Lo del coche sí. No preocuparme esto del coche a mí. Pero mira, en cambio, hay algunos síntomas que sí que son más preocupantes. Por ejemplo, repetir mucho los mismos mensajes, ¿no? A lo mejor un familiar siempre está diciéndote las mismas cosas, o olvidando mensajes importantes, recados, datos de cada día. Otras cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es cuando nos falla un poco la denominación de objetos. Por ejemplo, esto es un bolígrafo,
¿no? Y en general tú vas a decir, pásame el bolígrafo o pásame el lápiz o algo parecido. Sin embargo, cuando no sale esa palabra, decimos que tenemos fallos en la punta de la lengua, también puede ser uno de los síntomas. O sea, cuando alguien dice, lo tengo en la punta de la lengua, ¿eso puede ser un síntoma? Puede ser un síntoma cuando se repite. Claro, una vez nos pasa a todos. Ajá. Cuando es muy reiterado, pues sí, la verdad que puede ser un síntoma y además es algo muy estudiado, lo del fallo de la punta de la lengua, que parezca mentira. Otros síntomas que podemos encontrar son los de la desorientación en personas mayores que se desorientan en su barrio o en zonas relativamente conocidas, ¿no? Por ejemplo, igual no es su barrio el centro de Madrid, pero siempre han ido hasta Sol y en cambio llega un día que les cuesta un poquito más volver a casa, aunque sea de noche, les cuesta un poquito más. Y a nosotros, a los neuropsicólogos, yo creo que a todos nos preguntan casi siempre, personas a partir de los 50 años, si sus problemas indican que tienen Alzheimer o alguna otra demencia. Y en realidad, casualmente, la demencia tipo Alzheimer, tiene uno de los síntomas es que no tienen conciencia de enfermedad. Eso se llama nosognosia y es bastante llamativo. ¿Se llama cómo, disculpa? Se llama nosognosia, pero bueno, también falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Del déficit. Y lo que les pasa es que ellos no son conscientes de esos fallos de memoria, entonces están a lo mejor batallando con la familia, pero si es que no se me ha olvidado a mí, es que no me lo has dicho tú, que eso es muy típico. Entonces, esa falta, ¿no? No se dan cuenta de sus olvidos, que también de alguna manera les protege, ¿no? Porque es más llevadera la enfermedad cuando no te estás dando cuenta constantemente. Y en cambio ese sí que es también un síntoma importante. Bien, ¿cuál es la edad en la que se suele dar más? Ya estás comentando que eso es en edades avanzadas, pero ¿cuándo suele comenzar? ¿En qué edades es cuando suele comenzar? A ver. Porque una cosa es cuando ya va, claro, cuando ya lleva un proceso mucho más largo, pero ¿en qué edades suele comenzar esto? Más que comenzar, vamos a hablar de diagnosticar. Porque comenzar, que no es lo mismo. Claro. A lo mejor ha comenzado mucho antes. Efectivamente. Y no se sabe. Ya. Hay muchos estudios, además, trabajando en ello. Pero respecto al comienzo sintomático, cuando el Alzheimer es, digamos, más normal o más habitual, puede ser alrededor de los casi 80 años. Pero, sin embargo, tenemos a muchos pacientes que son jóvenes o mucho más jóvenes, incluyendo los 40 años en adelante. Es Alzheimer precoz en esas edades, ¿no? Pero bueno, también podemos encontrar pacientes con 60 años, 65 años. Hay características llamativas en los pacientes más jóvenes y es que suele ser un proceso un poquito más rápido, más agresivo, digamos. Oye, ¿qué podemos hacer para prevenir un poco el Alzheimer? Un montón de cosas. Lo primero es cuidarnos, y cuidarnos no solo para el Alzheimer, sino para todas las enfermedades en general. Por ejemplo, mantener a raya, o todo lo que podamos a raya, las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Aunque esta parte igual la tiene que aumentar más un médico, pero bueno, eso lo sabemos todos. Por ejemplo, evitar el alcohol, el tabaco, una alimentación saludable, sana, mediterránea. O sea, tampoco tenemos que ir más allá, porque ya lo estamos haciendo bien si seguimos una dieta mediterránea. Hacer ejercicio físico. Hay estudios que indican que durante el ejercicio físico se desarrollan algunas proteínas en el cerebro que ayudan al aprendizaje. De hecho, nosotros en uno de los programas, bueno, en todos los programas de Laguna se realiza ejercicio físico llevado por fisioterapeutas, pero de hecho hay uno específicamente para personas con deterioro cognitivo leve, en fases avanzadas, digamos, que le damos mucha importancia al ejercicio físico. Ya. Yo he escuchado que también es algo bueno el utilizar la memoria, ¿no? O sea, el intentar recordar para prevenir, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, porque además de lo que te estaba comentando, pues hay muchísimas más formas de prevenir, ¿no? De hacernos una pequeña mochila y guardando cosas en esa mochila para que cuando lleguen nosotros estemos más preparados. Por ejemplo, lo que tú te refieres de hacer ejercicios cognitivos, que muchas veces simplemente es hacer, pues, o bien trabajar o leer, aprender nuevas cosas, seguir nuevos hobbies. Por ejemplo, la música es muy buena, o a lo mejor es marquetería, o sea que tampoco cada uno lo que le gusta está bien. Hacer nuevos aprendizajes es bueno. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro son millones de neuronas que se conectan entre sí por conexiones neuronales. Entonces, hay algunas que están más activas y son las actividades que hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, lavarse los dientes, pues es como
la M30, ¿no? Que es muy ligera y muy rápida, es cuando hay atasco, pero vamos, en general va muy bien y está muy desarrollada. Sin embargo, hay otras zonas del cerebro, aunque estén activas y conectadas y trabajando, que se pueden generar nuevas conexiones, nuevas carreteras, ¿no? ¿Y cómo las conseguimos? Pues aprendiendo nuevas cosas o reforzando. Hay personas que les gusta estar por la calle sumando las matrículas, los números de las matrículas de los coches. Eso está fenomenal porque estás todo el rato haciendo una actividad cognitiva. O sea que sí es cierto entonces esto de que, en el caso, por ejemplo, de la memoria, cuanto más la ejerces, más fuerte se te hace esa memoria. Bueno, y por supuesto, si usas más estrategias también es muy positivo, ¿no? La mnemotecnia. Por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando antes, es muy importante usar estrategias y todos usamos en realidad, o bueno, no todos, pero en realidad. Todos asociamos de alguna u otra manera, que es en lo que se basa la mnemotecnia, ¿verdad? Claro, o usamos otras estrategias como visualización. Hay gente que dice, no, es que yo tengo una memoria visual fantástica, me acuerdo de la hoja y demás, ¿no? Eso también es una estrategia y hay que entrenarla. Es verdad que las personas igual que tienen un nivel cultural o han ido un poquito al colegio no lo tienen tan desarrollado y eso es algo negativo, sobre todo para afrontar enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, pero cuando sí las has desarrollado son un factor de protección. De ahí viene la reserva cognitiva, de hecho. Bien, entonces comentabas en cuanto a la educación, ¿tiene que ver una persona que más instruida que otra influye? Sí, los años de escolarización o que te hayas formado, que hayas leído durante toda tu vida, sí que influye, pues porque te está dando lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Te está dando nuevas estrategias para afrontar las situaciones complejas que te va a poner la enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo si una persona está en la calle, se ha desorientado y tiene muchas estrategias para solventarlo, que una persona que quizás por su nivel cultural pues no se le ocurren a lo mejor pues ir hacia el norte o ir hacia el sur, buscar algunas estrategias en el ambiente, ¿no? Oye, ¿es hereditario, Gemma? A ver, este es un tema preocupante para explicarlo. ¿Por qué? Porque puede llevar a falsos errores. Es verdad que tiene un componente genético, cuidado con esto que es genético, y entonces hay algunos estudios que ya indican que a lo mejor el 5% de las personas, aproximadamente, que han tenido Alzheimer, ¿no? Puede ser que sus familiares lo tengan. El 5% de todas las personas. El 5%. Que es muy poquito. Es poco, sí. Aún así es preocupante. Mejor, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero sí que hay algunos estudios que indican que hay cierta vulnerabilidad. Oye, cuéntanos un poquito. Estábamos antes, nada más comenzar, estábamos hablando un poco de la Fundación Laguna Vía Norte, o Vía Norte Laguna, ¿no? ¿De qué manera colaboráis vosotros con este tema del Alzheimer? Pues nosotros tenemos un programa muy pionero, que lo estaba antes comentando Gemma. Es un programa de estimulación cognitiva. Está dirigido a personas con Alzheimer leve, o sea, recién diagnosticado, o incluso nosotros hacemos el propio diagnóstico en nuestra fundación. A partir de ahí, pues ya tenemos un programa específico para esas personas, muy asequible, porque la idea es llegar a cuantas más personas mejor, en el que se hacen muchísimas terapias innovadoras, pues tanto con un programa software como con la Xbox, que para ellos es muy divertido porque es como hacer lo mismo que los nietos, ¿no? Jugar a la videoconsola, pero todo muy orientado a la estimulación cognitiva. Y luego, por supuesto, toda la parte de terapia ocupacional, que está muy trabajada, y toda la parte de fisioterapia cognitiva, que también se trabaja muchísimo. Cuando ya el Alzheimer avanza un poquito más, tenemos centro de día, donde también se ofrecen todo tipo de terapias pues para esas personas. Musicoterapia, estimulación musical, salidas culturales a museos, por ejemplo, también, que les resulta muy atractivo. Todo tipo de actividades lúdicas que son amables y al mismo tiempo les estimulan cognitivamente. Y ya cuando, por desgracia, el Alzheimer avanza mucho más, pues tenemos tanto un programa de atención en casa como un hospital donde les cuidamos cuando ya es el final de la propia enfermedad, ¿no? Qué bonito poder dar de uno para ayudar a otros, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy bonito, pero además aprendemos muchísimo de las familias, nos enseñan cada día. Los mejores cuidadores son los familiares, porque se dan de una manera absolutamente desinteresada, son héroes silenciosos,
que muchas veces no tienen todo el reconocimiento que necesitarían. Y al mismo tiempo, una cosa importante que también trabajamos mucho en Laguna es potenciar que las familias se cuiden, porque 7 de cada 10 cuidadores están en riesgo de enfermar ellos mismos físicamente. 7 de cada 10. 7 de cada 10, que es una cifra muy alta, ¿no? Muy alta. Pues por el desgaste emocional que supone cuidar de una persona, una hija que cuida de su madre y su madre ya ni se acuerda de ella, ¿no? O las movilizaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos una formación gratuita para las familias. Eso es muy importante. Y también es muy importante que demos la página web de la Fundación, si te parece. Ah, pues estupendo, por quien pueda estar interesado y le podamos ayudar, www.lagunacuida.org. Vamos a repetirlo una vez más, sobre todo para que nuestro compañero Sergio trabaje un poquito más a la hora de editarlo. www.lagunacuida.org. Muy bien. ¿Cambios físicos en el Alzheimer en cuanto al cerebro existen, no existen? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, en las pruebas por imagen se ve que hay una atrofia, ¿no?, en el cerebro, y de hecho, gracias a ello, pueden verlo los neurólogos y diagnosticarlo. Bien, vamos a hacer algo que es un corte publicitario, porque aquí siempre decimos, sin la publicidad olvidar. Pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puedes durar. Un pequeño corte publicitario y continuamos con este tema tan bonito como es el del Alzheimer. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez.
pregunta que sí tenía ganas de hacer. ¿Tiene cura el Alzheimer? ¿No lo tiene? Hoy en día no tiene cura. Actualmente lo único que podemos hacer es ralentizar, y está bien, por lo menos podemos hacerlo. Hay dos formas y hay que usar las dos. Una parte es la farmacológica, con medicación, y por otra parte es la terapéutica, haciendo rehabilitación o estimulación cognitiva, terapia ocupacional, bueno, las diferentes terapias que se pueden realizar. Ya. ¿Y qué terapias son las que usáis ahí en la Fundación? Bueno, pues en Laguna sobre todo utilizamos muchas terapias de estimulación cognitiva, utilizamos musicoterapia, estimulación musical, utilizamos mucho programa software para que a través de la informática, pues también lo que comentábamos antes de aprender cosas nuevas, y al mismo tiempo les resulta algo lúdico porque es algo informático y les recuerda un poco a lo que hacen sus nietos, entonces les resulta una manera amena, ¿no? Y luego pues toda la parte de terapia ocupacional para que no olviden lo que hacen habitualmente. Por ejemplo, el uso del dinero. Pues se hacen muchas cosas con terapia ocupacional para que ellos puedan recordar cómo tienen que dar el dinero, qué vueltas le tienen que dar. Incluso hay ejercicios de ir a comprar al supermercado con los terapeutas para que ellos no se olviden de eso. O llamar por teléfono, cosas ordinarias que ellos puedan conservar ese hábito más tiempo. Sí, yo creo que las actividades funcionales, como dice Ana, son las más interesantes, y hay dos que hemos hecho más novedosas, que es tener una cocina terapéutica, realmente una cocina normal y corriente, en la que cada semana sacan recetas, y luego hay personas que dicen, no, si es que mi marido jamás ha cocinado. Y dices, ya, sí, pero ha comido, ¿no? O sea, sabe pelar la fruta, sabe cortar, sabe estas cosas. Incluso a veces se enfadan las esposas, ¿no? Diciendo, oye, pero si en casa no hace nada, ¿cómo conseguís que aquí lo haga? Y también, por ejemplo, tenemos otro que es muy ecológico en el aspecto de que realmente se puede generalizar, y es que es un huerto. Tenemos un huerto y a las personas mayores les encanta. El Alzheimer no mata directamente, pero sí indirectamente, ¿no? ¿Cuántos casos más o menos existen en España, más o menos ahora? Pues ahora mismo hay más de 800.000 personas que sufren Alzheimer de manera directa en España, pacientes, y bueno, pues contando con los familiares, indirectamente, pues en España habrá como unos 3 millones de personas entre familiares y pacientes que sufren Alzheimer. ¿Pacientes, disculpa, has dicho? Más de 800.000, bastantes más. Son muchísimos. Sí, casos. son muchísimos. Además, cada vez vamos a más porque se calcula que en el año 2025 España será el primero o segundo país de Europa en población envejecida. Como ha comentado antes Gema, un factor de prevalencia, por supuesto, es la senectud de la población. Cuanto más mayores sean, más prevalencia de Alzheimer vamos a tener. Hay que poner medios ya. ¿Y cuáles pueden ser esos medios? Pues que haya más recursos para población mayor y sobre todo población con Alzheimer y con demencia, porque ahora mismo hay muchas personas a las que no estamos llegando y hay que llegar. Tienen que tener acceso a terapias, tienen que tener acceso a un buen sistema sanitario que les atienda. Tenemos que mejorar muchísimo esa cobertura porque si no se va a convertir en un problema y además económicamente va a ser mucho más gravoso para España. Si nos preocupamos ahora, que estamos a tiempo, yo a todos los políticos que nos estén escuchando les animo a que pongan en marcha políticas sanitarias eficaces para esa población mayor. A ver si son capaces de conseguir que nadie se muera por un vasito de agua, por ejemplo. Pues sí. Bueno, en este programa no es un programa que seamos pesimistas, ni mucho menos. Todo lo contrario, nos gusta ser muy positivos. Y hablando antes con Gema, fuera de cámara, pues resulta que yo viví, ¿no? este asunto del Alzheimer con una persona que yo quería mucho. Y es verdad lo que tú comentabas, ¿no? Se sufre muchísimo cuando entras a una habitación y ves que esa persona que quieres tanto, pues ya no te recuerda. Pero si notas que aunque no te recuerda, eres alguien especial para esa persona. La forma de mirarte es algo... O sea, notas que eres alguien especial para esa persona, ¿verdad? Nosotros lo notamos cuando entra la familia. Es verdad que no hay estudios, que era lo que te comentaba, ¿no? No tenemos estudios que puedan indicar, o al menos yo no los conozco, que puedan indicar que esto está ocurriendo, pero sí que vemos cuando llega un familiar, un hijo, un nieto, a la habitación, cómo parece que se ilumina
la persona. Y además es que parece que se hacen los fuertes, ¿verdad, Ana? Que de pronto con todo pueden, ya no les duele casi nada y es muy bonito ver esas reacciones. Vamos a hacer lo siguiente, nos quedan 3 minutos para terminar y vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que dieseis algún consejo, pues precisamente a esas familias que están, como tú comentabas hace un momento, Ana, están aguantando el tirón, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que yo también es algo que, como comentaba hace un momento, he vivido, ¿no? He visto como otra persona pues también estaba ahí constantemente aguantando este asunto. ¿Qué consejos les daríais a esas personas que nos están viendo? El primero es que una vez que empieza el diagnóstico, el neurólogo recomienda tomar una medicación y hacer estimulación cognitiva o poner el informe y acudir a un centro de día, hacerlo en ese momento y no dejar pasar el tiempo. Eso me parece que es un buen primer, ¿no?, consejo. Sí, ¿Qué se te ocurre a ti? Pues yo daría 2 consejos. El primero, buscar ayuda, no pensar yo puedo, claro, sino que es muy importante buscar ayuda de asociaciones, de centros especializados, de fundaciones, entidades, porque no soy yo el Superman que puede con todo y que lo va a sacar todo adelante y que además mi madre va a estar mejor en mi casa conmigo. Nos equivocamos. Va a estar mejor recibiendo terapias, estando con otras personas con las que puede sociabilizarse y yo descansando. Y en segundo lugar, cuidarnos. El cuidador tiene que cuidarse, porque si no se cuida, enferma. No tiene que sentirse culpable por salir al cine un día, por tomarse un café, por dejar a su madre con uno de sus hermanos y ella irse a bailar con unas amigas. Eso es cuidar mejor de la persona enferma. Así que yo les daría esos 2 consejos. Cuidarse, porque además hay estudios que demuestran, un poco el que comentábamos antes de 7 de cada 10, pues demuestran de manera fehaciente que se deja incluso de ir a la peluquería, de comer, de millones de cosas y eso no puede ser. Bien, pues muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, Ana, por tocar con nosotros este tema, que la verdad que es un tema un poco desconocido, creo yo, todavía, ¿no? Todavía, y un poquito tabú todavía, ¿no? Bien, pues lo mismo, Gemma, ha sido un placer tenerte aquí en esta búsqueda por la cordura a través de la locura, ¿eh? Y nada, ya sabéis dónde estamos y me parece que os ha gustado el sitio, ¿no? El sitio está bien. Es preciosísimo. Westin Palace, un sitio es genial. Impresionante. Un placer haber contado con vosotras en el programa. El placer es todo nuestro. Vamos a un corte publicitario y volvemos con, ya sabéis, nuestra sección de ilusionismo con nuestro amigo Toni Urdangarín.